Bueno, dimos inicio entonces a la grabación de este espacio tan importante para nuestro programa de trabajo social y agradecemos mucho pues a todos y a todas quienes aceptaron esta invitación que estamos haciendo especialmente desde el equipo de práctica profesional y hoy pues liderado esta cátedra por la docente Paula, que nos va a acompañar pues como la experta en el desarrollo de este tema. La profe Paula es abogada y además de eso es trabajadora social y pues tiene una amplia experiencia. Ella posiblemente hablará de eso también pues en el desarrollo de su cátedra, todo lo que tiene que ver con la norma del Código de Infancia y Adolescencia y su aplicación, pues desde, especialmente desde entidades de carácter público, ¿sí? En toda la garantía y protección, pues, de los derechos de los niños y niñas. Entonces, profe, pues, bienvenida, también gracias por permitir este espacio y permitirnos aprender de todo ese saber que tú tienes, que no solo te lo ha brindado, obviamente la formación profesional que tienes, sino también la experiencia, ¿cierto? Esa es la que ha acabado de ir como puliéndote y seguramente sigue haciéndolo porque todos los días con seguridad estás aprendiendo sobre este campo. Entonces, profe, muchísimas gracias. Y bueno, entonces te dejo el espacio a ti. Muchas gracias, profe. De pronto enseguida le pido si me confirma cuando comparta pantalla, si está bien. Em, bueno, muy buenas noches para todos. Qué alegría tener en este espacio ya 32, 33 estudiantes. Hoy ya en nuestra última semana del bloque académico, pues qué bueno que hayan sacado este espacio para que en esta horita podamos conversar un poco acerca del Código de Infancia y Adolescencia y pues cuál es su importancia para el trabajo social o para los profesionales que intervienen en procesos con familias, sea porque trabajan en instituciones de protección, sea porque trabajan con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con alguna comisaría, sea porque trabaje con alguno de los operadores del ICBF en tema de restablecimiento de derechos. En fin, esto será de mucha utilidad para quienes les vaya a tocar en su formación profesional tener experiencia en alguno de estos espacios. Em, en este momento, pues me voy a permitir compartirles pantalla. Bueno, antes de compartirles, de pronto, pues les cuento, además de la generosa presentación que hizo la profe Dayana, pues yo he tenido la oportunidad de ser comisaria de familia durante muchos años y pues felizmente me tocó todo el cambio de paradigma de la legislación que había anteriormente a la que hoy llamamos Código de Infancia y Adolescencia, y eso me permite pues contarles y mirar de una manera positiva los cambios que hemos tenido en este sentido desde la legislación, y eso ya se van a dar cuenta ustedes cómo nos impacta desde la profesión de trabajo social también. Eh, mm, este momento, me cuentan por favor si están viendo la pantalla. Sí, sí, profe, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, la Ley de Infancia y Adolescencia está vigente en Colombia desde el año 2006, es decir, que al 2016 ya llevamos aproximadamente 17 años desde que esta ley pues tuvo su nacimiento aquí en el país. Es muy importante, como les decía, porque nos cambia totalmente la doctrina que se tenía y la visión que teníamos de cómo se debían proteger a los niños y niñas. Primero, antes de esta ley, se miraban los niños como en situación irregular a los niños que tenían alguna problemática específica. Entonces se hablaba de que había 11 situaciones irregulares y cuando los niños o niñas estaban
incluidos en una de ellas, por ejemplo, una de ellas era haber sido víctima de abuso sexual, pues entonces se intervenía ese niño o niña específicamente y respecto a esa situación que estaba. Es decir, que era como la protección solamente para quienes estuvieran en una de las situaciones irregulares. Luego llega la Ley de Infancia y Adolescencia en el año 2006, para dar respuesta a lo que estaba ordenando la Constitución política. Y acá, pues aquí me perdonan que empiece con una diapositiva un poquito jurídica, pero es muy importante entenderlo desde este punto de vista. Si ustedes ven ahí en la pirámide, en toda la cúspide de la pirámide tenemos la Constitución Política de Colombia. Esta es la manera en que cualquier ciudadano de Colombia debe interpretar las normas. En la cúspide de la pirámide tenemos la Constitución, es decir, que no hay ninguna norma más importante que ella. La Constitución es la reina de las normas. Nosotros debemos entender, no sé si la expresión es la mejor, pero para darle un poquito de énfasis, el poder real que tiene la Constitución, porque es allí donde radica la carta de navegación que el Estado debe tener para abordar todas las situaciones que pasan en el país. Entonces, nada puede estar por encima de la Constitución. Es decir, que lo primero que tenemos que consultar en materia de derechos es lo que está consagrado en esta norma. Luego de la Constitución, pues vienen unos tratados y convenios que en algunos temas específicos, Colombia ha suscrito o se ha adherido a uno de esos tratados. Lo incluyo acá porque en materia de infancia y adolescencia hay muchos tratados de los cuales Colombia es un país firmante. Esto significa que en algún momento Colombia, a través de una ley de la República, se hizo parte de uno de estos instrumentos internacionales. El más importante en temas de infancia y adolescencia, pues es la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, que está vigente desde 1989. Es un instrumento jurídico que implica que todos los estados que lo firmaron, pues tenga un carácter vinculante a lo que dice la convención. Bueno, posterior más abajo de la Constitución y de los tratados y convenios internacionales, pues tenemos otro tipo de leyes que aquí no voy a entrar en detalle, pues porque además de ser muy aburrido, es un tema netamente jurídico. Tenemos leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales, ordenanzas distritales, decretos reglamentarios, ordenanzas, acuerdos, todo esto. Les hago ese preámbulo porque es la Constitución la que en el artículo 44 está reconociendo que los niños y niñas de nuestro país, niños, niñas y adolescentes, tienen unos derechos fundamentales. Y si ustedes, no sé si de pronto algunos de ustedes asistieron a otro espacio académico donde hablábamos un poquito de la historia de la familia y la historia de la infancia, pues verán la importancia de reconocer que los niños y las niñas y los adolescentes tienen unos derechos, son titulares de unos derechos, porque primero los niños y las niñas eran un asunto que no le importaban al Estado. Inclusive toda la historia de la humanidad nos ha demostrado que los niños siempre han sido seres totalmente vulnerables y que han sido objeto de todo tipo de vejámenes y de violencias por parte de las familias y de otras personas, pero no le importaban ni a la ley, ni a los estados, ni nada. Se creía que los niños y niñas eran propiedad de sus padres y ellos podían hacer lo que quisieran con ellos. Entonces, la Constitución nos está diciendo, los niños, las niñas y los adolescentes tienen unos derechos fundamentales. Ahí los pueden ver ustedes en la diapositiva. Y además dice
que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños y las niñas prevalecen sobre los derechos de los demás. Esto último, cuando hablamos de que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, es básicamente lo que implica un principio mundial, es un principio que no es solamente de Colombia, sino a nivel mundial, que se llama el principio del interés superior de los niños. Esto es básicamente que cuando esté en pugna o cuando haya que concordar dos derechos y uno de ellos implique a un niño o a una niña, se tendrá prevalencia sobre estos. Inclusive, si hay una población vulnerable, como las personas de la tercera edad, los adultos mayores, que también son una población de especial protección, y un derecho está como haciendo pugna por un derecho de un niño o una niña, prevalece este. Eso es el interés superior de los niños. Entonces, desde cualquier ámbito que vayamos a trabajar, incluido el acompañamiento de trabajo social, en casos de restablecimientos de derechos o en casos donde hay vulneración de derechos de niños y niñas, tenemos que entender ese principio, no se les olvide, principio del interés superior. Todas nuestras actuaciones en el marco de la atención a niños y niñas debe estar regido por el principio del interés superior, porque en la realidad se ve muchísimo, les hago como énfasis en esto, que casi siempre los procesos se llevan a cabo pensando en los adultos o tratando de darle gusto a los adultos o dejando en una situación más favorable a los adultos que a los niños, y pues eso no es lo que debe guiar, siempre es desde la visión del niño, entendiendo que ellos son titulares de unos derechos. Cuando hablo de niño, hablo obviamente de niños, niñas y adolescentes. Entonces el artículo 44 en la Constitución está diciendo: Estado colombiano, usted tiene que garantizarle, además de la familia y la sociedad, estos derechos a los niños. ¿Qué sigue entonces después de una constitución? Que ya el país debe empezar a regular, ya como a volver más real, a determinar en unas leyes los procedimientos para que estos mandatos de la Constitución puedan tener cumplimiento. Entonces es por eso que el Estado, desde 1991, que hay una nueva constitución en Colombia, estaba en mora, estaba demorado en sacar esta reglamentación donde reconociera esta titularidad de derechos de los niños y niñas. Nos demoramos desde el 91, nos demoramos 15 años en nuestro querido país para poder adecuar esa anterior legislación a la que hoy tenemos. El principio fundamental del Código de Infancia y Adolescencia es la protección integral. ¿Y qué significa protección integral? Es básicamente reconocer que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho. Pero además que el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de garantizarles esos derechos, y que si esos derechos no se garantizan y eventualmente hay una vulneración o una amenaza, pues se debe restablecer inmediatamente a través del principio del interés superior. Esto significa la protección integral. Bueno, aquí se me fue la diapositiva doble, me disculpan. Profe, Pues, hola, te estaban escribiendo en el chat hace un ratico que si la podías ampliar pues más como la diapositiva. ahí, ya se Sí, amplió. sí, ahí ya se ve mucho mejor Listo. la letra. Entonces, lo que acabo de contarles, que son los principios fundamentales del Código de Infancia y Adolescencia, lo podemos ver acá como en estas ideitas. Primero, es el reconocimiento de todo menor de 18 años en Colombia como sujeto de derechos.
Segundo, que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar sus derechos. Esta es otro gran cambio que nos trajo el código, porque pues ya no está dejando solo en manos de la familia la situación de los niños y las niñas, ya está diciendo, hay un principio de corresponsabilidad y de hecho así lo llama el código, que quiere decir familia, sociedad y Estado, sin mirar que es primero la familia, después el Estado, no. En un mismo nivel, la familia, la sociedad y el Estado son los responsables de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que debe existir una prevención de su vulneración y amenaza. Muchas de nuestros estudiantes que están en práctica en este momento, pues tuvieron la oportunidad de estar en proyectos que prevenían la amenaza de los derechos de los niños, que estaban como en esa etapa de prevenir que se genere un daño, que realmente haya una vulneración. Y otros estudiantes estaban en la etapa ya de atención o de restablecimiento cuando ya el derecho había sido vulnerado. Entonces, ahí tenemos todo que ver en todas estas etapas que nos propone la norma. Entonces tenemos la prevención de su vulneración o amenaza, el restablecimiento de derechos, que son los procesos jurídicos que llevan las comisarías de familia y las defensorías de familia para, para poder restablecer y tomar unas medidas y evitar que se siga presentando el daño. Y también es el Código de Infancia incluye cómo deben ser las políticas públicas para materializar la protección integral, la que acabamos de ver. Este tema de las políticas públicas es otro ámbito donde el trabajo social tiene gran incidencia. Es casi que estar en la toma de decisiones, porque una política pública básicamente lo que obliga es al Estado a que la inversión de los recursos se haga a través de lo que la política pública determina y acá nuestra labor planeando y formulando y haciéndole revisión y seguimiento a esas políticas públicas es totalmente pertinente. Ahora sí, voy a hablarles un poquitico de cómo está compuesto el Código de Infancia y Adolescencia. Normalmente los códigos en el derecho se refieren a una materia específica. Entonces tenemos el Código Penal, que habla pues de todo el tema de los delitos, del procedimiento a través de cómo se juzgan estos delitos. Tenemos el Código Laboral, tenemos el Código Civil, bueno, una infinidad de ámbitos del derecho. En el tema de infancia y adolescencia, pues tenemos el Código de Infancia y Adolescencia. Una ley y un código es lo mismo. A veces lo van a encontrar como código, otras veces como ley, pero todos los códigos tuvieron que salir a través de una ley. En este caso es la ley 1098 del 2006. Pues es fácil entender que fue una ley que se promulgó en el 2006. En el libro 1 de este código tenemos todos los principios que rigen la actuación, tenemos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque los derechos son taxativos, es decir, que los encontramos en la norma tal cual y no podemos interpretarlos, tampoco podemos ampliarlos, ni tienen que ser entendidos tal y como nos lo dice el código. Acá, dentro de este primer libro de protección integral, también está contemplado el procedimiento denominado proceso administrativo de restablecimiento de derechos o también entendido como PART por sus iniciales, está todo las normas que deben regir ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y acá, en este ámbito del procedimiento del PART, del proceso administrativo, todos los informes que dentro de ese proceso se presenten por parte de uno de los miembros del equipo psicosocial, el equipo psicosocial de las comisarías y las defensorías está compuesto por un psicólogo, psicóloga, trabajadora social o trabajador social, por un médico y en algunas
partes tienen nutricionista, o en otras partes tienen esta nueva profesión que se llama, que está en la Luis Amigo, que es familia, no sé, se me fue. Desarrollo familiar. Desarrollo familiar, gracias, profe. Ellos ya también tienen el aval desde la ley para ser parte de estos equipos interdisciplinarios, pero digamos que los profesionales sociales que intervienen acá, por excelencia, son los psicólogos y trabajadores sociales. Entonces nos dice ese procedimiento que todos los informes que emitan estos profesionales y que sean solicitados para el proceso tendrán el carácter de dictamen pericial, que más adelantico les voy a decir que es un dictamen pericial y en qué radica pues la importancia de conocer nuestro quehacer y las técnicas y los instrumentos y las metodologías que utilizamos desde trabajo social para poder realizar estos peritajes de una manera veraz, de una manera obviamente que se note que conocemos, de una manera que ayuden realmente al proceso. Espérenme que aquí se me pasó. Tenemos también en el libro 2 el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esto también es primera vez en Colombia en el Código de Infancia y Adolescencia que se establece un procedimiento o un sistema para juzgar a los adolescentes que cometan delitos. Anteriormente, ningún adolescente menor de 18, pues obviamente hasta los 18 años, respondía penalmente. Ahora, después del Código de Infancia y Adolescencia, entre los 14 y los 18 años, los adolescentes pueden ser juzgados y se le pueden imponer unas sanciones y medidas por la comisión de un delito. Obviamente, las medidas adoptadas para que estos adolescentes paguen, pues deben tener un carácter pedagógico, restaurativo, no son las mismas que los adultos. Tampoco los adolescentes pueden estar en instituciones, cumpliendo sus condenas que estén cerradas, que tengan cerramientos completos, como una cárcel. No, los lugares donde estos adolescentes van y pagan sus condenas, pues algunos se llaman medios semicerrados, están 8 horas allá y otras 8 horas en la casa, y otros que es una libertad asistida que también permanecen en la casa. Solamente en Colombia, los adolescentes que cometan delitos como secuestro, extorsión, delitos sexuales, o sea, que los adolescentes cometan delitos que atenten contra la integridad sexual, de otros niños, niñas o adolescentes, solamente los que cometan estos delitos podrán estar en un medio cerrado, donde realmente pues haya un internamiento y hayan rejas y todo esto. Y el último libro es el que nos habla del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y las políticas públicas. Aquí es importante no confundir el Sistema Nacional de Bienestar Familiar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Sistema Nacional es el que se compone de todas las entidades y de todas las instituciones que trabajan con la infancia o administran recursos de la infancia o están llamados a realizar algún tipo de intervención con ellos. Entonces, aquí nos habla cómo debe funcionar ese sistema. El administrador o el rector del sistema, porque así lo llama la norma, el rector de este sistema es el ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero es porque ellos administran los recursos que llegan para apoyar todo el tema del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Ustedes saben que cuando las personas laboran y hacen cotización al Sistema General de Seguridad Social, hay una parte que se llama parafiscales, que es algo que le deducen
a quienes ganan desde determinado dinero para aportar al Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Esos recursos los administra ICBF y es a través de ellos pues que se tienen todos estos centros y todas estas instituciones que apoyan toda la labor con la infancia y sobre todo en temas de protección. Bueno, acá tengo simplemente como un resumen del articulado. Es muy importante siempre cuando ustedes se acerquen a un código o a una norma que antes de cualquier cosa revisen en los primeros. Profe, te silenciaste. No escuchamos. No ¿Ya sé. me escuchan? Ahí sí, profe. Sí. ¿Y están viendo la pantalla todavía? No. No, ya no. No, Sí. no, Pero no se ve la pantalla. ustedes piden mucho, además de ver pantalla, escuchar. No, mentira, ya lo voy a... No, está no. Ya la están viendo. Sí, profe, porfa, amplíala. Dame un segundo. Listo. Perfecto. Entonces, la finalidad es muy importante revisarla en un código siempre, pues porque ahí nos empieza a guiar. Este código en particular tiene la finalidad de garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento de la igualdad y la dignidad humana sin discriminación alguna. Eso es claro, pues, para nosotros. Para efectos de este código, o sea, quienes son titulares de las normas de este código, todas las personas en Colombia menores de 18 años. Y se entiende en Colombia por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años y por adolescentes las personas entre los 12 y los 18 años. Para efectos del código, porque obviamente en otras áreas del conocimiento se tienen otra forma como de nombrar y de describir las edades. Está la adolescencia, la preadolescencia, que el adulto joven, pero para efectos jurídicos hay solo dos acepciones: niño, niña, que es hasta los 12 años, y adolescente de los 12 años a los 18 años. Se debía hacer una mención especial porque el código trae una norma especial para la primera infancia. En el código es entendida esa primera infancia entre los 0 y los 5 años. ¿Pero por qué hay que hacerle mención especial? Porque además de la protección que tienen los niños y niñas y los adolescentes, la primera infancia es doblemente protegida. Si ustedes se ponen a pensar un momentico, ¿quiénes son las personas realmente vulnerables dentro de la familia? Los niños entre los 0 y los 5 años. Pero ustedes me dirán, ay, es que hay una persona discapacitada en la familia, también es muy vulnerable. Sí, pero solo piensen en algo muy básico. Usted como adulto puede coger un teléfono y marcar en el caso, pues, por ejemplo, de Medellín, el 123 para la atención de una emergencia. Usted como adulto puede, si se puede hacer escuchar, puede gritar, puede pedir ayuda. Bueno, los niños y los niños en la primera infancia están totalmente supeditados a lo que los adultos hagan con ellos. Y eso implica hacer cosas muy buenas en materia de cuidado, protección, amor, pero también implica vulnerarle mucho sus derechos a través del abandono, de la negligencia, del abuso sexual, de la inasistencia alimentaria, de todo lo que pueda vulnerar sus derechos. Entonces, también hay que tener especial preferencia por los niños entre los 0 y los 5 años.
Las normas sobre los niños, las niñas y los adolescentes contenidas en el código son de orden público. ¿Qué significa? Que son de obligatorio cumplimiento. Ya no es la ropa sucia se lava en casa, lo que pase dentro de las paredes de esa familia, con los niños y niñas, no importa. Los padres verán qué hacen con ellos, no. Significa que el Estado colombiano tiene que intervenir en caso de que exista algo que esté violando las normas de este código. También son de carácter irrenunciable. Ninguna madre podrá decir o ningún padre, no, es que yo tengo 2 niños de 7 años, pero yo no quiero que el Estado los proteja. Yo renuncio a esa protección. Eso es imposible. Son irrenunciables. Y los principios y las reglas que se consagran en este código se aplicarán de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes. Inclusive dentro de las mismas leyes hay categorías, hay como, por decirlo de alguna manera, hay como unas leyes de mejor familia que otras. Hay unas que son leyes ordinarias, que son las leyes que normalmente está sacando el Congreso de la República. Y hay otras que se llaman leyes estatutarias que tienen que ver con asuntos de sujetos de especial protección. Esas leyes son de mejor familia que las otras porque se deben aplicar en preferencia frente a otras. Es muy importante el tema de la corresponsabilidad. Yo ya les venía contando que por primera vez se determina la responsabilidad en la garantía de los derechos de los niños y las niñas. Y esa corresponsabilidad tiene que ver con que de igual manera el Estado, la sociedad y la familia son responsables. Yo les pongo un ejemplo de orden práctico que pasaba muchísimo cuando yo atendía la comisaría de familia nocturna acá en Medellín. Estuve un tiempo ahí en la nocturna y nos llevaban adolescentes de 14 años, por ejemplo, porque habían sido encontrados en una discoteca o habían sido retirados de una discoteca donde no podían ingresar. Entonces yo les pongo un ejemplo. Hay en una discoteca a las 2 de la mañana, un sábado, resulta y hay una pelea y hubo varios heridos. Dentro de estos heridos, derivado de esa pelea dentro de la discoteca, hay un adolescente de 13 años, el cual por una de sus heridas pierde un ojo. ¿De quién es la responsabilidad? Muchos en nuestra mente ahí mismo pensarán de la familia. Del establecimiento. También del establecimiento, exactamente. Pero realmente si vemos la familia, obvio, tiene responsabilidad porque, pues, ¿qué estaba haciendo su hijo de 13 años? No sabían dónde estaba, no le pusieron atención. El establecimiento, obviamente, porque no tomó los controles necesarios, porque el dueño de ese establecimiento no tiene un buen proceso de ingreso que no le permita ingresar a menores de 18 años. Y de la sociedad, pues obviamente, perdón, el establecimiento, en este caso como representante de la sociedad, porque no tomó los controles necesarios y no le importó si entraban niños o no niños, ahí está representando la sociedad. Y del Estado, pues porque obviamente tampoco hizo la verificación de que en estos establecimientos o por las calles aledañas a los establecimientos, pues no se encontraran niños y niñas. Eso es un ejemplo que puede tener muchas aristas, pero es para que entiendan que no nos podemos desentender de lo que pasa con nuestros niños y con nuestras niñas. Nosotros como trabajadores sociales es posible que en algún momento trabajemos en estas instituciones y obraremos como cualquier profesional que está realizando una labor en el marco de lo legal.
pero también como padres de familia, que muchos de ustedes son padres de familia, como docentes, que muchos son docentes, como dueños de establecimientos de comercio, en fin, como sociedad en general, también tenemos que comprometernos con esa garantía de los derechos desde lo que está en nuestras manos, porque ustedes pensarán, no, pero es que con el montón de adolescentes infractores de la ley, yo qué puedo hacer, cada día son más, yo no vine a cambiar el mundo. Si pensamos así, nos vamos a bloquear y nunca vamos a poder realmente aportar. Es pensar que desde nuestro ámbito de acción podamos realmente hacer las cosas siempre en pro de la garantía de estos niños y niñas. Bueno, también el código incluye dentro de sus principios la perspectiva de género. Esta perspectiva de género pues debe acompañar muchas de las actuaciones públicas. También se requiere una perspectiva de género, por ejemplo, cuando se atienden a víctimas de la violencia, mayores de edad, cuando se atiende a población migrante, cuando se atienden a otros grupos de interés desde lo social. Es importante siempre imprimirle a nuestra actuación la perspectiva de género. Y por perspectiva de género, pues se entiende que reconocemos que hay diferencias biológicas, sociales, psicológicas entre las personas, que además hay que tener en cuenta que tienen unas diferencias en cómo han crecido, en el contexto en el que han vivido, si pertenecen o no pertenecen a una etnia, el rol que desempeñan en general en ese grupo social en el cual se mueven. Perspectiva de género no es solo hombre y mujer y tampoco es únicamente entenderlo desde un rol femenino. La perspectiva de género es que siempre tengamos presente que no todas, en este caso los niños, las niñas y los adolescentes que atendamos o con los que estemos en contacto desde alguna de nuestras intervenciones son iguales, que inclusive viviendo en el mismo lugar, teniendo las mismas problemáticas, tienen diferencias. Entonces, esa perspectiva, pues, se debe ampliar no solo a lo que nos dice este código, sino a muchos de los ámbitos de lo social. Hay un artículo, el artículo 13, que nos hace especial referencia a los niños y niñas que pertenecen a grupos étnicos, los niños y niñas que son indígenas. Ellos deberán también tener la garantía de que el Estado los va a proteger de acuerdo a las normas que contempla la Constitución. También de los instrumentos internacionales, todos los convenios y tratados, y también, obviamente, el Estado tendrá que velar porque estos niños y niñas no vayan a ser vulnerados. ¿Por qué no lo contempla este código? Porque anteriormente, pues no sé si algunos de ustedes han escuchado en relatos de sus familias o inclusive han visto en la historia de Colombia, había muchas vulneraciones, especialmente sexuales, por parte de los miembros de los grupos o de las comunidades indígenas frente a los niños y niñas. Y no existía la posibilidad de que el Estado pudiera intervenir porque se hablaba de la autonomía indígena, que ellos mismos, a través de sus usos y normas, podían, digamos que de alguna manera, atender esas situaciones donde los niños y niñas eran víctimas de delitos. O sea, ellos mismos juzgaban a los mismos violadores. Entonces, pues se documentó, inclusive en algún momento hubo un programa televisivo en Séptimo Día que lo que pasaba con estos hombres que violaban agredían sexualmente a los niños y niñas de sus comunidades era que les daban
no sé, 30 latigazos, 50 latigazos, pero no había realmente un proceso que pusiera los ojos en cómo restablecer los derechos a esos niños y niñas. Entonces, la Constitución que está diciendo, o sea, se reconoce la autonomía indígena, pero en lo relacionado con los niños, niñas y adolescentes, ellos, al igual que todos los menores de edad en Colombia, son titulares de los derechos que están consagrados, obviamente, en la Constitución. Otra novedad que nos trae el código es una figura que se llama la responsabilidad parental. La responsabilidad parental es muy distinto a la patria potestad. La patria potestad en el derecho es una figura muy vieja, por allá de 1886 más o menos, cuando fue el Código Civil en Colombia. Es una figura que hace referencia básicamente a los derechos que los padres tienen frente a sus hijos. Estoy hablando de patria potestad. La patria potestad tiene tres componentes, que son la representación legal del hijo, el usufructo de los bienes del hijo y la administración de los bienes del hijo. O sea que son contenidos muy patrimoniales. Yo creo que en la historia los niños y niñas tenían muchos bienes y poseían muchas riquezas porque, pues, desde la antigüedad se estableció que los padres, a través de la patria potestad, eran quienes podían administrar esos bienes, usufructuar los frutos, pues, de esos bienes, y también tenían la representación legal del hijo cuando sea necesaria esa representación. Es decir, que la patria potestad solo pertenece a los padres biológicos. La patria potestad no se concilia, no se le entrega a un tío, a la madrina, al hermano. No, la patria potestad es únicamente de los padres biológicos de los hijos, que es muy distinto a la responsabilidad parental. La responsabilidad parental ya es un complemento a esa patria potestad, que nos dice que además de que los padres tienen esos derechos frente a sus hijos, los que les acabo de mencionar, tienen una obligación que tiene que ver con la orientación, con el cuidado, el acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su formación. Incluye que tanto padre como madre son responsables de asegurarse, pues, que los niños y niñas puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. Y una cosa muy importante con el cual algunos podemos estar de acuerdo, otros no podemos estar de acuerdo, pero así no lo dice la norma, y es que en ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. Muchas personas verán como una manera de educar el castigo físico. Yo he tenido discusiones de horas hablando de si el castigo físico para los niños es bueno o no es bueno. Obviamente yo no soy partidaria del castigo físico, pero pues este no es el espacio para debatirlo. Pero en ningún momento es que es mi hijo, entonces yo le puedo pegar. Es que yo tengo la patria potestad, entonces yo soy quien lo disciplino. La norma nos dice que en ningún caso la responsabilidad parental puede conllevar ni violencia física, ni psicológica o otros actos que impidan el ejercicio de sus derechos. También nos trae, por primera vez, esto pues sí se los dejo para que ustedes lo revisen a quien le interese el tema, algo que se llama el ejercicio de derechos y responsabilidades. Desmitifiquemos acá algo. Los niños, las niñas no tienen deberes. Muchos dicen, es que los niños solo quieren disfrutar de sus derechos, pero no se dan cuenta de los deberes. Es que en ninguna parte de la norma dice que los niños y niñas tienen deberes. ¿Por qué? Porque el no cumplimiento de un deber implica que haya una sanción a ese no cumplimiento. Los adultos sí tenemos deberes. Por ejemplo, tenemos algo que se llama el deber de
respetar los derechos de los demás, de que nuestros derechos terminen donde empiecen los derechos de los demás. Eso es un deber que se nos está endilgando. Los niños y las niñas no podemos ponerlo en esa posición de que al incumplimiento de un deber hay una norma que sanciona ese incumplimiento. Por eso se habla de que los niños tienen responsabilidades, pero esas responsabilidades no tienen asociado un castigo por su no cumplimiento. Aquí pueden ver algunas de las responsabilidades. También se habla de que el ICBF debe hacer vigilancia permanente, de que todas pues, las normas se cumplan, de que se dé toda la articulación entre el sistema de bienestar familiar para poder atender todas las situaciones con los niños y niñas que se presentan en nuestro país. Quiero que miremos los derechos que nos trae el código, porque yo les dije que los derechos son tal cual los encontramos, están desde el artículo 17 hasta el artículo 35. Les quiero hablar, por ejemplo, de este primer derecho. Los adultos tenemos un derecho a la vida, eso es innegable, aunque se vulnere tantísimo en nuestro país. Pero la Constitución nos dice, un derecho fundamental es el derecho a la vida. Pero el código nos está diciendo, los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. No es igual. La calidad de vida y un ambiente sano no implica otras circunstancias. Derecho a la integridad personal, derecho. Si ustedes buscan en el Código de Infancia, acá les doy otro tip para que lo tengan en cuenta. Cuando consulten normas, cuando consulten códigos, siempre háganlo desde Internet. ¿Por qué? Porque las normas se están actualizando de manera permanente por todo, digamos que el tránsito legislativo y todo lo que pasa. Entonces la más actualizada siempre la vas a encontrar en Internet, porque si compras el código, entonces dice edición 2023. Entonces en el 2024 hay una norma que es derogada o una norma que es modificada, entonces ya el código no nos sirve. Entonces siempre consúltenla. Si ustedes se meten a Internet y buscan el Código de Infancia y Adolescencia y buscan el artículo 17, ahí les van a describir qué significa cada derecho, qué implica cada derecho. Y hay un artículo dentro de esos derechos fundamentales que es llamado el artículo 20. Los que trabajaron o hicieron su práctica en comisarías y defensorías saben muy bien cómo opera este derecho, y es lo que se llaman derechos de protección. Entonces, lo que el artículo nos dice son un conjunto, ¿son cuántas? Son 19 situaciones frente a las cuales hay que proteger a los niños, niñas y adolescentes. Miremos, por ejemplo, alguna. Nos dice, los niños y niñas y adolescentes deberán ser protegidos contra la explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. Entonces, este derecho, que es el derecho de protección, nos trae 19 situaciones contra las que debemos proteger a los niños. Los debemos proteger, por ejemplo, contra el secuestro, la venta, la trata de personas, el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o servidumbre, contra el reclutamiento y la utilización de los niños en la guerra, contra la situación de vida en calle, contra la tortura y toda clase de tratos crueles, contra el desplazamiento forzado. En fin, ahí ustedes se encuentran. Otros derechos son el derecho a tener una familia y a no ser separado de ella, pues obviamente si esa familia no le genera un riesgo, porque pues desafortunadamente muchos de nuestros niños y niñas tienen los vulneradores de sus derechos en las mismas familias. Derecho a los alimentos. Hay que entender alimentos, no como la papita, la yuquita, la sopita, la carne que come el niño. Los alimentos en el derecho es un concepto que abarca 7 situaciones. Estas 7 situaciones son educación, salud, recreación, servicios públicos, vivienda,
vestuario y alimentos. Cuando hablamos de que los niños tienen derecho a alimentos es porque tienen garantizadas estas 7 situaciones. Cuando hablamos de una cuota alimentaria, que voy a conciliar con el padre de mis hijos una cuota alimentaria, esta cuota alimentaria es una cuota que permita que el niño o la niña o el adolescente pueda contar con estos 7 rubros alimentarios, así se llaman. Que por lo menos el niño y la niña pues tenga la posibilidad de estar en un lugar donde tenga acceso a servicios públicos básicos, agua, alcantarillado, energía, que el niño y la niña pueda estar dentro del sistema educativo. No nos dice que debe estar en un colegio privado estrato 6, no, nos dice que por lo menos se le debe garantizar que el niño a partir de los 5 años esté en el sistema educativo, porque en el tema educativo la vulneración del derecho se da cuando los niños mayores de 5 años no están matriculados en ninguna institución, pues porque actualmente hay muchos grados por debajo de 5, que prekinder, que prejardín, que transición. Los niños cuando llegan a los 5 años ya se han graduado como 3 veces, pero realmente la obligación de los padres es tenerlos en el sistema educativo desde los 5 años. Los niños tienen derecho a la identidad, pues es lo primero que se tiene que garantizar. El derecho a la identidad se garantiza ¿cómo? Pues inscribiéndolo en el registro civil de nacimiento. Solo a partir de esa inscripción en el registro civil es que el niño ya cuenta para el Estado colombiano y ya pues obviamente hace parte de todo lo que el Estado tiene que garantizar. Si no, el niño no existe. Entonces, el derecho a la identidad es simplemente garantizar que el niño tenga un nombre y una nacionalidad. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho al desarrollo integral en la primera infancia, derecho a la recreación y participación en la vida cultural y en las artes. Bueno, ahí pueden ver derecho a la intimidad, derecho a la información, hay una edad mínima de admisión al trabajo, los adolescentes solo pueden trabajar a partir de los 15 años en Colombia y el trabajo es bajo unas circunstancias específicas. También nos trae el código, nos dice, para cuando necesitemos consultarlo y leerlo, cuáles son las obligaciones de todo esto. Lo que aparece en entre paréntesis que dice 15.637 son la cantidad de obligaciones que trae cada artículo. Entonces, si ustedes consultan el artículo 39, pues verán ahí listaditas las obligaciones de la familia frente a los niños y niñas, las obligaciones de la sociedad, las del Estado, las de las instituciones educativas, las obligaciones éticas especiales. Por ejemplo, acá nos dice responsabilidad de los medios de comunicación. Es por eso que los medios de comunicación pues deben siempre cuidar mucho y proteger los datos de los niños, niñas y adolescentes, no mencionarlo, no publicar sus fotos a menos de que sea con autorización. ¿En virtud de qué? De que esa es una responsabilidad que contiene el código para los medios de comunicación. Permítanme que aquí voy a ir ya terminando con la presentación. Esto tiene que ver mucho con la labor que realizan los trabajadores sociales. Como ya los niños son titulares de derechos, lo primero que se debe hacer al recibir una posible notificación o una información, una noticia, un comunicado, una comisaría, una defensoría donde posiblemente se estén vulnerando los derechos, puede ser una llamada anónima. Cuando hablamos de niños, niñas, quien quiera denunciar vulneración lo puede hacer de cualquier forma, no se tiene inclusive que identificar. A diferencia, por ejemplo, cuando vamos a denunciar, por ejemplo, yo soy amiga de la profe Dayana, que eso es real, y la profe Dayana me dice a mí,
es que mi esposo me golpea, yo no quiero denunciarlo y yo veo que eso es repetitivo, repetitivo, y yo le digo, vaya, denuncie, y la profe Diana, no, es que yo todavía lo quiero, yo le quiero dar otra oportunidad, yo no me puedo ir a denunciarlo por ella, porque ella es mayor de edad, porque se supone que ella debe apoyar a las instituciones con información para que se pueda tomar medidas y protegerla, porque obviamente ella tiene que estar de acuerdo en cuidarse y en poder asumir esas medidas que se le van a otorgar de protección, entonces no lo puedo hacer. Ya la profe Diana tendrá que asumir si lo hace o no lo hace, pero cuando hablamos de niños o niñas, sí debemos informar y inclusive, como les digo, lo podemos hacer anónimamente. Entonces, una vez se conoce esto, lo primero que debía hacer la autoridad es hacer una verificación del estado de cumplimiento, también llamada verificación de garantía de derechos. Es como un checklist, es un listado, eso no es una cosa súper complicada, para por lo menos tener como un diagnóstico inicial de la situación de ese niño, niña, adolescente. Esta verificación normalmente la hace trabajo social en algunos apartes, porque por ejemplo trabajo social no podría hablar de la inscripción en del estado de nutrición y vacunación. Entonces ahí se apoya en nutrición. Pero esto es lo que inicialmente hacemos, verificar los derechos. Si pueden ver, aquí nos hablan de que hay que ubicar la familia de origen, que hay que hacer un estudio del entorno familiar y la identificación de elementos protectores y de riesgo, verificar la vinculación al sistema de salud, la vinculación al sistema. ¿Cómo se verifica? Pues si la señora me está presentando un carnet que dice afiliada a Sura EPS, pues ahí ya se está viendo la garantía del derecho a la salud. La vinculación al sistema educativo, la señora me dice, mi hijo está cursando segundo en la institución Santa Inés. Se puede verificar, sí, yo tengo aquí el carnet, entonces ahí estoy. El que más exige que conozcamos y que tengamos un poquito de cuidado al hacerlo es este estudio del entorno familiar. Eso es lo que va a permitir realmente conocer las situaciones actuales y cómo está esa familia para garantizar esos derechos. O al contrario, si esa familia es una vulneradora. Aquí voy a dejar de compartir. Digamos que con eso es que se da inicio a ese proceso de restablecimiento de derechos, que eso ya será motivo de otra cátedra, hablar específicamente todo ese trámite de ese proceso donde intervienen mucho los trabajadores sociales. En conclusión, no podemos alejarnos de la Constitución política, la tenemos que conocer y tenemos que entender la importancia que tiene ahí el tema de la familia, de los niños y niñas, de otras poblaciones especiales como los adultos mayores, como las personas cabeza de familia, porque ya no se habla solo de madres cabeza de familia, como las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Ahí encontramos, digamos que, el origen de todo. Y ustedes podrán decir, ay, la profe hablándonos de esto, todo tan bonito, pero sale uno a la calle, ve niños mendigando, ve niños que los vinculan a la guerra, ven niños que los abusan sexualmente. Las normas imponen algunas conductas, pero las normas no cambian a personas. Es muy difícil llegar a eso, pero por lo menos sí tenemos un instrumento jurídico como es el Código de Infancia que nos da unas herramientas muy importantes para nosotros poder aportar y conocer e informar a las personas de la ruta de protección para los niños y niñas. ¿Faltará mucho para que el Estado realmente cumpla con su labor? Sí. ¿Faltará mucho para que la sociedad cumpla con ese papel frente a la infancia? Sí. ¿Faltará mucho para que la familia, nuestras familias estén preparadas para garantizar a los niños y las niñas sus derechos? Sí, pero créanme, a lo largo de la historia estábamos muchísimo peor. Yo creo que
apenas llevamos como 30 y pico de años desde la Constitución que realmente se viene entendiendo el papel del Estado en todo esto social. Yo creo que es un proceso largo, pero pues que ya nos permite entender que los niños y las niñas y los adolescentes son sujetos de especial protección. Con esto pues doy como finalizado lo que quería compartirles. No sé, profe Dayana, si abrimos un momentico para preguntas o para comentarios. Sí, de hecho, ahorita había una manito levantada, profe, y tienes unas preguntas en el chat. Pues mientras de pronto vas hidratándote y vas leyendo las preguntas, quería recordarle a todos los asistentes que por favor diligencien el registro de asistencia que fue enviado pues a través del chat y colocar el nombre de este evento, que es el ciclo de actualización profesional en trabajo social, Ley 1098 de 2006. Muchas gracias, profe. Entonces ya te dejo para que puedas ir resolviendo y atendiendo como las inquietudes, y hay unas manitos levantadas. No sé si usted me ayuda, profe, dando la palabra a quienes tienen la mano levantada, que estoy acá leyendo en el chat las preguntas. Listo, Lady Joana López, dale. Gracias, profe. Buenas noches. Hola, Lady. Muy interesante el tema. La verdad que he aprendido un montón y claro, hay muchas otras que uno dice, aunque eso es así, ¿cierto? Pues la verdad que sí se aclaran muchas cosas. Pero me surgen dos inquietudes, profe. La primera sería con respecto a las poblaciones indígenas. Primero me alegra mucho pues como que ya este código permita cobijar como los niños, niñas, adolescentes, que los cobije, porque pues yo había escuchado que los indígenas, pues que la población indígena tiene pues como sus propias leyes, y por eso yo vivo en la ciudad de Pereira, y acá en Pereira cuando uno camina por las calles ve a muchos en Verachamí, sí, muchas indígenas y en condición de indigencia, y muchos niños pequeñitos pidiendo plata. Y yo me preguntaba justamente el día de hoy sobre ese tema, o sea, cómo poder ayudar a estas poblaciones que están, digamos, en las ciudades como en esa condición. Por ejemplo, en ese caso, profe, o sea, por ejemplo, o sea, no sé cuáles son en este caso me imagino que es la alcaldía, los que trabajarían esa parte de las calles, no sé, pero ¿cómo haría uno para restablecer los derechos de estos niños de las poblaciones indígenas? Lady, pues compartimos también la misma situación porque acá en Medellín, yo resido en Medellín, el incremento de las personas de comunidades indígenas en ejercicio de la mendicidad con sus niños y niñas es impresionante, es impresionante. Y conozco un poco el tema acá en Medellín a ver cómo les digo, es un tema muy cultural de hecho. En Medellín existe una gerencia, inclusive una gerencia étnica que tiene contacto con todos los resguardos indígenas, y inmediatamente cuando se activa una ruta de protección de estos niños indígenas, se comunican con el resguardo, verifican que estén dispuestos a recibir a esta familia que está en esto. La alcaldía les entrega la posibilidad de desplazarlos hasta donde se encuentra su resguardo. Les da la oportunidad también de darles un albergue provisional mientras se da todo el proceso de retorno a sus lugares. Y ahí se puede hablar, lo digo desde la experiencia de Medellín, de que muchas de estas familias están en una situación de autovulneración de sus derechos, porque se niegan totalmente a dejarse acompañar por el Estado. Para ellos es mucho más rentable estar mendigando que estar en sus resguardos, trabajando en las labores que ellos normalmente están acostumbrados a hacer. Y hay otra situación más preocupante que también
por eso digo que es muy cultural, y es que normalmente siempre son las mujeres con los niños, los hombres no se involucran en la crianza ni el cuidado. No es que los hombres estén mendigando con ellos, digamos, por de alguna manera, son las mujeres con los niños menores de edad, y el hombre es el que recibe lo que ellas llevan a su casa, y en muchas ocasiones, no estoy diciendo que en todas, para no ser irrespetuosa, lo utilizan es para consumir licor. Hay un asunto cultural muy difícil con los indígenas. Yo creo que ahí el esfuerzo también tiene que partir desde los mismos resguardos, cómo motivan a las personas para que permanezcan en sus territorios y no se vayan a las ciudades a vivir estas difíciles situaciones. Y cuando pues se intenta dejar un niño en protección de estas, es un problema porque no apoyan el proceso, se ponen violentos cuando uno va a retirar al niño. Es complicado, muy complicado, pero desde la legislación ya se dice que las vulneraciones de estos niños las debe atender el Estado y no bajo la autonomía indígena que ellos siempre habían predicado. Ahí hay un tema cultural que trabajar muy grande. Sí, pues parece bastante difícil y triste. Gracias, profe. Profe, tengo la otra inquietud es con respecto, bueno, hoy en día se habla mucho de la parte o sea, de lo de género, pero se habla mucho de que muchos niños y adolescentes, digamos que se quieren cambiar de sexo, ¿sí? A tempranas edades. Y digamos que si un psicólogo o un psiquiatra dicen que ese niño tiene la razón, ahí no se estaría vulnerando el derecho de ese niño, porque pues yo no sé hasta qué punto los niños sí tienen unos derechos, pero no sé si a tomar ese tipo de decisiones. Eso, pues como hoy se escucha tanto eso a nivel mundial, y también hay niños y hay adolescentes, también niños que se someten como a esos procesos de cambio, que muchas veces al final uno ve historias de jóvenes de 18 que se arrepienten de haber tomado esa decisión, porque no sé si al fin y al cabo fue una decisión. Entonces, pues sí sería bueno como, profe, como aclarar ahí, o no sé cuál es su visión o sus conocimientos ahí, profe. Muchas gracias. Listo, Lady. El único país que actualmente tiene una normatividad que permita como entender el proceso que hay cuando sucede esto es España. España ya tiene una legislación que indica cómo abordar estas solicitudes de cambio de género por parte de los adolescentes. Colombia no la tiene, o sea, no significa que no tenga casos de niños que estén en esa situación o niñas, pero no tenemos todavía la ruta jurídica de cómo proceder. Por eso no podemos hablar de que lo hacemos bien o lo hacemos mal, porque realmente esa discusión no se ha dado. Todavía no nos hemos sentado. Cuando digo nos hemos sentado es desde el Congreso de la República a debatir cómo va a manejar el país esta situación que se está presentando, pues de hecho. España sí lo contempla. Hace apenas como este año, de hecho, criticaron mucho a la ministra de la Igualdad de allá porque pues ella fue una de las mayores promotoras de esta ley, que tiene muchos detractores, pero nosotros hay ese tema y otro tema relacionado con los asuntos de familia, que es la reproducción asistida, los métodos de concepción a través de la reproducción asistida, el embarazo in vitro. Todo esto todavía no está regulado. Le falta al Congreso dar esos debates. Desafortunadamente, el Congreso de la República de Colombia no le interesa a la familia y no le interesan los niños. ¿Por qué? Porque no dan votos. Entonces es muy difícil llevar una discusión de esas hasta allá. Desafortunadamente no tenemos dentro del Congreso unos dolientes de los temas de familia e infancia. Todos los políticos se montan diciendo que van a trabajar por la familia y la infancia, pero realmente no hay un compromiso desde promover leyes que beneficien a estas poblaciones.
y llevar al Congreso estas discusiones. Entonces, ahí yo creo que tenemos una deuda histórica de regular el tema del género, el tema y también el tema de la reproducción asistida. No, todavía no sabemos cómo abordarlo. Bueno, voy aquí a mirar algunas preguntitas que me hicieron en el chat para que vayamos concluyendo. Me dice alguien, ante una problemática de embarazo de niñas de 10 a 14 años, ¿cómo se activa y se aplica el restablecimiento de los derechos de este caso? Bueno, ahí tienen que mirar primero dónde reside la niña que está en estado de embarazo, que es de 10 a 14. Dependiendo de dónde resida, por ejemplo, si reside en el municipio de Guarne, Antioquia, entonces ante la comisaría de familia de Guarne, o si en Guarne hay defensoría de familia, se debe hacer una solicitud de verificación de derechos. Como les digo, ustedes la pueden realizar identificándose o no identificándose. Con la verificación de derechos se va a poder conocer si realmente hay vulneración de derechos. Obvio que si está en embarazo, pues hay una vulneración de derechos, pero así se activa. Es el Estado el que tiene que entrar a verificar y ya a partir de esa verificación inicia todo el proceso de restablecimiento de derechos. Y siempre debe solicitarse ante la autoridad, sea defensor de familia o comisario de familia, del lugar donde vive el niño o la niña que esté siendo vulnerada. También me están preguntando acá en el chat, profesora, ¿cuál es la ruta con las instituciones ante una denuncia de violación de los derechos de niños y niñas? Bueno, empecemos allí a adaptar un poquito el lenguaje. Está bien dicho, pues, violación, pero el término más apropiado desde la norma se llama vulneración de derechos. Hay una diferencia entre vulneración y amenaza. La amenaza es cuando si no hacemos algo, el derecho puede generar un daño. El típico caso de que en la vivienda donde reside un niño de 7 años hay consumidores de drogas o hay personas que constantemente están en estado de alicoramiento. Al niño aún no le ha pasado nada, pero en ese ambiente de drogas, de consumo de licor, de falta de cuidado, pues puede pasar algo. Ahí hay una amenaza de un derecho. El caso típico de una vulneración es el abuso sexual. Cuando el niño o la niña es abusado sexualmente, ya hubo una vulneración porque ya se generó un daño. Es quizá uno de los hechos más abominables que se puede cometer contra un niño o una niña, el abuso sexual. Entonces, ahí hay que entender también que el término propio es vulneración. La ruta es igual, poner en conocimiento de la autoridad, enviar un oficio, enviar una comunicación sencilla, sin ningún formalismo, hacer una llamada telefónica, ir y reportarlo personalmente. Esa es la manera. Lo mismo con la ruta de atención en nutrición, todo eso. Listo, aquí me está, buenas noches, profe, como es un proceso, bueno, profe, cuando una madre hace planificar a su hija menor porque tiene novio y no quiere que quede en embarazo, ¿también hay vulneración de derechos o no? Pues aquí sí es una opinión personal porque ahí no hay ninguna norma que lo prohíba, yo creería que no, yo creería que la planificación, desde que la adolescente la consienta y entienda realmente qué es lo que está pasando, no hay vulneración de derechos, hay una necesidad también de la madre de cuidar y evitar un embarazo adolescente o un embarazo no deseado. Como es un proceso jurídico de una violación de un niño de 9 años o de unos 5, ¿cómo se aplica la norma? Eso ya sería una clase completa, un proceso jurídico de violación, eso puede ser desde lo penal, para denunciar el delito, puede ser también desde lo administrativo en una comisaría o defensoría para buscar protección. Depende de lo que se quiera lograr, se puede interponer una denuncia penal, ahí lo que va a hacer la fiscalía es investigar o no la ocurrencia de un delito, pero
Para los temas de protección, pues sí se debe solicitar que se inicie un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y terminamos entonces con la intervención de Meredith, que aquí está alzando la manito Meredith. Cerramos con broche de oro contigo. Gracias, profe, muy amable. Bueno, profe, tengo una preguntita. Bueno, bueno, dos. En la cuestión de la patria potestad, ¿es así, cierto? Patria potestad, pues sí. Ajá. Bueno, profe, cuando usted dice que es netamente responsabilidad de los padres, pero en caso tal, un accidente y los padres fallezcan, ahí el menor, ¿cómo quedaría entonces? Ah, bueno, sí, se me olvidó decirles que cuando, por ejemplo, fallecen los padres biológicos de un niño o una niña, se debe nombrar un guarda, se llama así, guarda o tutor, que sea un juez lo denomina como el representante legal del niño o la niña, o si el niño o la niña no tiene más familia, pues el Estado a través del ICBF asume la representación legal de este niño. Un defensor de familia lo hace cuando el niño no cuenta con más familia. Pero no es que se le Ok, entregue la patria otra potestad a preguntita. otros. Ajá. Ah, listo. Otra pregunta, profe. Usted dice que listo, los menores tienen sus deberes, sus derechos. Tienen derechos, no deberes. Pero en la situación cuando la cuestión de la responsabilidad penal, hay responsabilidad penal en ellos en caso tal, una conducta delictiva. Sí, claro, yo les decía que uno de los asuntos que aborda este Código de Infancia es explicar cómo es el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes entre 14 y 18 años que cometan delitos. Acá en Colombia responden penalmente desde los 14 años. Los menores de 14 años no responden penalmente. Y ahí en el código, en el título 2, está todo lo concerniente a ese sistema de responsabilidad. Cómo es el procedimiento, qué etapas tiene el proceso, cómo es el juicio penal que se le sigue al adolescente, cuáles son las instituciones que deben acompañar estos procesos. Pero esa es una de las nuevas cosas que nos trae el Código de Infancia y Adolescencia, que nos habla de esa responsabilidad penal que tienen los adolescentes. Listo, profe, muchas gracias. Profe Dayana, la dejo para que nos despida con su hermosa voz. Bueno, muchísimas gracias, profe, pues a todos y todas también quienes participaron. Creo Rota la que pantalla nomás. Ana, cierra por favor tu micrófono. Gracias. Darles las gracias también a todos y todas quienes nos acompañaron pues como hasta este momento de esta cátedra que es de tanta relevancia con un tema pues con toda la pertinencia para nosotros desde trabajo social y también dejar la invitación a seguir ahondando, ¿sí?, en el conocimiento y manejo de toda la normatividad que tenemos hoy en nuestro país en lo concerniente al Código de Infancia y Adolescencia, que si bien pues la profe hoy da unas pistas muy claras y también unas orientaciones, unas indicaciones, creo que es finalmente también como tarea de cada uno y cada una hacer la revisión juiciosa de ese documento, como bien lo decías, profe, poder buscarlo en la web, siempre tener a la mano pues como el documento más actualizado y que se nos vuelva y se nos convierta pues en una herramienta de trabajo y también pues de gestión y por qué no incluso de poder brindar asesoría a otros y otras, ¿cierto? En nuestras comunidades, con nuestras familias y personas cercanas, para que
efectivamente podamos garantizar que los derechos de los niños y las niñas pues cada vez más sean objeto de la protección y el cuidado pues de todos y todas, porque pues finalmente yo creo que el mensaje aquí también tiene que ser es que no es necesario solo y exclusivamente la intervención. Se abrió un micrófono. La intervención, en este caso del Estado, pero llamado el Estado, pues desde las entidades públicas que tienen la administración de la norma, sino que también es un compromiso de cada uno de nosotros y nosotras como ciudadanos, ¿sí? Entonces, bueno, darles las gracias. Esperamos que hayan aprendido nuevas cosas, que se les hayan quedado también pues como otros interrogantes y como la inquietud por seguir ahondando en este tema. Gracias, profe Paula, excelente. Yo creo que de verdad es muy evidente pues como la experticia que tienes sobre el tema y recuerden por favor diligenciar el registro de asistencia que lo tienen pues en el chat y que el nombre del evento es Ciclo de Actualización Profesional en Trabajo Social, Ley 1098 de 2006. Entonces que estén muy bien, un abrazo, feliz noche y procedo a detener la grabación. Muchas gracias.